Poderoso es el Señor, Dios te bendiga en esta preciosa mañana, mis santos hermanos, por la gracia y por la misericordia de Dios que nos permite un día más estar en pies aquí adelante del Señor. Bien, vamos a realizar un pequeño video, estamos fuera de la provincia de paseo y con la ayuda de Dios, vamos a plantear en esta mañana un precioso mensaje, a continuar con lo que siempre estamos hablando, porque es importante llevar la palabra de Dios a cada hermano, a cada amigo, a cada familiar, para que en un tiempo preciso ellos dispongan y puedan escuchar lo que Dios tiene a través de la palabra del Señor. Continuemos con el mensaje de Génesis 3 y el versículo 8 y 9. Mis santos hermanos, es una enseñanza muy bonita, aunque quizás no soy un teólogo en teología, en la palabra del Señor, pero Dios siempre nos da una salida, nos da una esperanza a través del mensaje de la Sagrada Escritura y a través del poderoso Espíritu Santo de Dios que nos anima y nos da esa fuerza para seguir avanzando en el crecimiento espiritual de nuestra vida. Bien, vamos a leer la palabra de Dios. Si usted tiene una Biblia ahí, mis santos hermanos, puede abrir la palabra de Dios. No importa que sea una Biblia bíblica evangélica o sea una Biblia católica, la palabra de Dios es una sola. Vamos a estudiar Génesis capítulo 3 y el versículo 8 al 9. La palabra de Dios leemos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Y oyeron la voz de Dios Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Hasta ahí nomás la poderosa y eterna palabra del Señor. Bien, vamos a desmenuzar el versículo 8 que dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Bien, recordemos, mis santos hermanos, que antes de la caída de Adán y Eva, Dios se paseaba en el huerto de Edén y tenía una comunión muy íntima con sus hijos, hablando de Adán y Eva. Siempre Él estaba vigilante, siempre Él estaba al cuidado de ellos, siempre Él los protegía, los aconsejaba que siempre estén solamente atentos a lo que Dios decía a través de la palabra del Señor. Es algo que Dios lo plantó, Dios lo puso, mis santos hermanos, pero al mismo tiempo Él le dio un mandato, le dio libre albedrío para que tanto el hombre como la mujer escojan el bien y no escojan el mal. Pero por causa, mis santos hermanos, de la serpiente que siempre estuvo ahí atrás de la creación, atrás de lo que Dios había hecho, le prestó Eva atención a ella, y entonces Eva fue vulnerable a las palabras de la serpiente y Eva fue engañada. Y cuando Dios llamó a Eva, mis santos hermanos, dice la palabra del Señor: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día libre, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Ahí vemos que el hombre tiene una culpabilidad de pecado, y el hombre, por causa del pecado, siempre vemos que se esconde de la presencia de Dios. Dios, en su infinita misericordia, muchos tiempos atrás se ha preocupado por la creación, se ha preocupado por sus hijos, siempre anda buscándolo, siempre anda atrás de ellos para librarlo de cualquier pecado, de cualquier tentación que quizás ellos cometan, porque ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios, mis santos hermanos, es que su creación algún día vuelvan a rescatar, vuelvan a tener los mismos derechos que cuando Dios lo puso en el huerto de Edén, lo vuelva a tener a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante, mis santos hermanos, oír la palabra del Señor. Así como Adán y Eva fallaron, pecaron, pero Dios, aún en su infinita misericordia, en su infinito amor, Dios lo llama para restaurarlo y levantarlo y darle una oportunidad más. El sentimiento de culpabilidad y la conciencia de pecado hizo que Adán y Eva huyeran delante de Dios.
se sintieron asustados e intranquilos en su presencia, sabiendo que eran pecadores y que Dios no aprobaría su acción, porque Dios no tiene relación con el pecado. Y todo aquel que se acerque a Dios tiene que estar con un corazón limpio, con un corazón sincero, porque sabemos que Dios es santo, mis santos hermanos, y nosotros tenemos que santificarnos a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice el texto sagrado. Por causa del mal que la desnudez causaría en el mundo, Dios mismo hizo vestiduras y vistió a Adán. Eso lo vemos en el versículo 21, que dice así la palabra del Señor. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y lo vistió. ¿Por qué lo vistió, mis santos hermanos? Porque el hombre tenía que estar vestido con túnica de pieles adelante de Dios, porque cuando ellos pecaron, su naturaleza pecaminosa quedó a descubierto y ellos fueron víctimas de una tentación, fueron víctimas de un engaño. Entonces ellos quedaron separados de la presencia del Señor. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor, mis santos hermanos. Versículo 21 nos enseña y dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de piel y los vistió. Sigamos vuelta ahí mismo en 3:8 de Génesis, que nos enseña la palabra del Señor, mis santos hermanos. Entonces, en su estado pecador, todos los seres humanos son como Adán y Eva. Sin embargo, Dios ha provisto una manera de limpiar la conciencia, la culpabilidad, librar del pecado y restaurar al perdido de su camino, el camino llamado Jesucristo. Y eso está en San Juan 14:6. Mediante la redención que Dios proveyó a su Hijo, todos pueden acercarse a Él al fin de recibir su amor, su misericordia, su gracia y ayuda en tiempo de necesidad, en tiempo de angustia. El hombre en la actualidad tiene que acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a perdonar su pecado a través de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. Hay una oportunidad más para el hombre, hay una oportunidad más para aquel que está en pecado, hay una oportunidad más, mis santos hermanos, y esa oportunidad la tenemos nosotros a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Leamos el versículo 9 de Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Mis santos hermanos, el llamado que Dios le hace al hombre, lo llama y le pregunta: ¿dónde estás tú? Porque en la actualidad, mis santos hermanos, siempre el hombre evade, siempre el hombre desconoce los favores, desconoce el llamado de Dios. Y es por eso que Dios siempre está atento, siempre Dios está llamándolo para hacerse un acercamiento hacia Dios, porque Dios se preocupa por su creación, Dios se preocupa por sus hijos, porque sus hijos son la esencia, sus hijos son lo primordial, lo que Dios ha establecido en la tierra, mis santos hermanos. Y Él algún día, a través de nuestro Señor Jesucristo, quiere levantar nuevamente al ser humano y darle una fortaleza y darle un derecho que lo tenemos por herencia a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Leamos el versículo 10 y dice: y él respondió, Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Así es, mis santos hermanos, la desnudez espiritual, el pecado siempre hace que el hombre se esconda de la presencia de Dios. El pecado es un ocultamiento, es una barrera donde el hombre no tiene actividad, no tiene acceso a la presencia de Dios. Por eso que Adán y Eva, cuando ellos pecaron y cuando Dios los llamó, ellos se escondieron de la presencia de Dios. Y muchas veces en la actualidad, mis santos hermanos, el hombre se esconde
esconde de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere vivir, el hombre no quiere saber nada de Dios, pero Dios en su misericordia, Dios en su infinito amor, mis santos hermanos, un día ha establecido, dice la palabra de Dios, que todos nosotros hemos de estar en el tribunal de Cristo para pagar nuestros pecados, sean buenos o sean malos, vamos a ser juzgados, mis santos hermanos, porque esa es, dice la palabra del Señor en Romanos 3:23, porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva, más el regalo es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es lo que Dios quiere darnos en esta preciosa mañana, mis santos hermanos. Dios quiere darnos un regalo, Dios quiere darnos vida eterna, Dios quiere darnos lo que Satanás nos robó en el huerto de Edén. Dios quiere darnos a través de nuestro Señor Jesucristo, mis santos hermanos. Por eso hacemos el hincapié de aceptar, de recibir el mensaje de gracia, de recibir la palabra de Dios, mis santos hermanos, porque en Cristo Jesús somos más que victoriosos. En Cristo Jesús vamos a ganar algún día, vamos a recuperar todo los privilegios, todo lo que Dios nos entregó en el huerto del Edén. Con Cristo Jesús lo vamos a recuperar. Y es por eso, mis santos hermanos, que siempre debemos de escuchar, siempre debemos oír la palabra del Señor. Bien, es una pequeña reflexión, es un pequeño mensaje que hemos llevado en esta mañana, sabiendo que el Espíritu Santo de Dios va a hacer en nuestra vida un cambio, en nuestra vida va a ser un milagro, mis santos hermanos, para presentarnos delante de Dios como Dios quiere que mande. Que Dios te bendiga hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén.